Atención México, atención a todo el continente latinoamericano, porque lo que acaba de ocurrir hoy, este 22 de mayo de 2026 en Ciudad de México, es uno de los momentos diplomáticos más importantes en la historia reciente de nuestra nación. Hoy, mientras Donald Trump firma decretos contra nuestros migrantes, mientras amenaza con aranceles y presiona con el puño cerrado, la presidenta Claudia Sheinbaum estaba sentada frente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con una firma, con un acuerdo sellado después de 11 años de negociaciones, le mandó al mundo entero un mensaje que no necesita traducción. México no depende de Washington. México no le pide permiso a nadie. México abre sus propias puertas cuando otros intentan cerrarlas. Quédense conmigo porque lo que está pasando en estas horas es histórico, es estratégico y es exactamente el tipo de movimiento que los medios neoliberales y los voceros de la oposición no quieren que entiendan con toda su profundidad. Para entender la dimensión de lo que está ocurriendo hoy en Palacio Nacional, necesitamos dar un paso atrás y ver el cuadro completo. Imaginen a México como un árbol enorme. Durante décadas, ese árbol tuvo casi todas sus raíces metidas en un solo suelo, el mercado de Estados Unidos. El 82% de las exportaciones mexicanas van al norte. 82%. Eso no es diversificación, eso es dependencia. Y cuando el vecino del norte decide de repente ponerse hostil, poner aranceles, amenazar con romper tratados, firmar decretos contra tus migrantes, ese árbol tiembla. Ese fue el México que heredaron los gobiernos del PRI y del PAN durante 30 años. Un México con raíces débiles, con un solo cliente, con una sola cuerda que jalar cuando llegaran los problemas. Pues bien, lo que Sheinbaum hizo hoy es exactamente lo contrario. Hoy México plantó raíces nuevas, raíces profundas, en otro continente. Hoy México le dijo al mundo, tenemos opciones, tenemos aliados. Y no le tenemos miedo a nadie. El acuerdo que se firmó hoy es la modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea. Un tratado que originalmente entró en vigor en el año 2000, hace más de 25 años, y que ahora se renueva, se profundiza y se amplía de una manera que va a cambiar la ecuación comercial de México de forma permanente. Y las cifras son demoledoras, fíjense bien. En 2025, el comercio total entre México y la Unión Europea superó los 86.000 millones de euros. 86.000 millones. Con el acuerdo anterior, con el viejo tratado. Ahora imaginen lo que va a pasar con el nuevo. El gobierno de Sheinbaum proyecta que las exportaciones mexicanas hacia Europa van a crecer un 50% para el año 2030. 50%. Eso no es un número menor. Esos son miles de empleos nuevos, miles de empresas mexicanas que van a poder vender sus productos en un mercado de 450 millones de consumidores europeos sin pagar un solo peso de arancel, sin intermediarios, sin pedirle permiso a Trump. Y hablemos de esos aranceles, porque aquí está uno de los puntos más poderosos del acuerdo. El nuevo tratado apunta a tasa cero de aranceles para el sector agroalimentario mexicano. ¡Tasa cero! Esto significa que el aguacate mexicano, las berries, el café, el chile, el pepino, el tomate, el cacao, la cerveza, los aceites, van a entrar a Europa pagando cero aranceles. El 83% de los productos agroalimentarios mexicanos quedan liberados de gravámenes. ¿Pueden creerlo? Para un país donde millones de familias campesinas viven de producir exactamente esos alimentos, esto no es solo un dato económico, es una revolución. Es la diferencia entre un agricultor en Michoacán que solo puede vender en el mercado local o que ahora puede exportar sus fresas a Francia, su aguacate a Alemania, su café a Italia. Eso es lo que firmó Sheinbaum hoy. Eso es lo que representa esta firma. Pero hay más, porque el acuerdo no solo habla de productos del campo, habla de maquinaria, de dispositivos médicos, de manufactura de alta tecnología, de componentes tecnológicos, de automóviles. México va a poder colocar toda su capacidad industrial en el mercado europeo bajo condiciones preferenciales. Y en el otro sentido, las empresas europeas tendrán más certidumbre para invertir en México. Miren las cifras de inversión que ya existen y que con el nuevo acuerdo van a crecer exponencialmente. La Unión Europea ya es el segundo mayor inversor en México después de Estados Unidos. En 2024, el volumen de inversión de la UE en territorio mexicano ascendió a 206.600 millones de euros. 206.000 millones. Y la inversión mexicana en Europa alcanzó 24.600 millones de euros.
Estamos hablando de una relación económica que ya es enorme y que con este nuevo marco va a ser todavía más grande, más sólida y más estratégica. Dale like a este video si crees que México merece aliados que lo traten con respeto, no socios que lo amenacen con aranceles. Suscríbete a este canal porque lo que viene a continuación te va a explicar por qué este acuerdo es el movimiento de ajedrez más brillante de Sheinbaum y por qué Trump no lo puede parar. Ahora viene la parte que quiero que entiendan muy bien, la que pocos están explicando con la claridad que merece. Este acuerdo no se firmó en cualquier momento, se firmó ahora, en mayo de 2026, exactamente a menos de 2 meses de la revisión formal del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que está programada para julio. ¿Es coincidencia? Absolutamente no. Es estrategia de primer nivel. Déjenme explicarles por qué. Cuando México llega a negociar el futuro del TEMEC con Washington en julio, llega en una posición completamente diferente a la que tenía antes. Antes era el vecino dependiente que no tenía a dónde ir. Ahora es el socio estratégico que acaba de firmar un tratado con 450 millones de consumidores europeos. Ahora México puede decirle a Trump con toda la serenidad del mundo: si no me tratas bien en el TEMEC, tengo Europa. Si me subes los aranceles, diversifico mis mercados. Si me presionas, tengo alternativas. Eso, amigos, se llama poder de negociación. Y Sheinbaum lo construyó con paciencia, con inteligencia y con visión de largo plazo. El propio vicepresidente del Parlamento Europeo, Javi López, ponente parlamentario de este acuerdo, lo dijo con palabras que deberían resonar en todo México. Lo cómodo para ellos hubiera sido no hacer nada mientras están hablando con Washington. La UE apenas supone el 10% de sus exportaciones. Pero Sheinbaum no tomó el camino cómodo, tomó el camino valiente, el camino estratégico, el camino soberano. Mientras los gobiernos del PAN y del PRI durante décadas pusieron todos los huevos en la canasta estadounidense y rogaban para que el vecino del norte no cambiara sus reglas del juego, Sheinbaum está construyendo un México con canastas múltiples, con alianzas diversas, con una presencia en el mundo que nunca habíamos tenido de esta manera. ¿A quién creen que perjudica más este acuerdo? A Trump, directamente a Trump. Porque el argumento favorito de Washington para presionar a México siempre ha sido el mismo. Ustedes nos necesitan más de lo que nosotros los necesitamos a ustedes. El 82% de exportaciones a Estados Unidos era la cadena invisible con la que Washington podía jalar a México en cualquier dirección. Pues bien, esa cadena acaba de aflojarse un poco más y va a seguir aflojándose, porque además de Europa, México está mirando hacia Asia, hacia el Pacífico, hacia América del Sur. México está construyendo la arquitectura comercial de un país que quiere ser tratado como igual, no como dependiente. Hago aquí mi segunda pausa para pedirles que compartan este video con alguien que necesite entender por qué lo que está pasando hoy en México es tan importante. Este canal existe para explicar lo que los grandes medios omiten o minimizan. Su difusión es nuestro motor. Y la parte que más me impresionó de toda esta historia, la que nadie está contando con la profundidad que merece, es la dimensión humana de este acuerdo. Porque cuando hablamos de aranceles cero para el aguacate o las berries, no estamos hablando de cifras en una hoja de Excel. Estamos hablando del productor de Michoacán que ahora tiene acceso a un mercado de 450 millones de personas. Estamos hablando del empresario de Jalisco que fabrica maquinaria y que ahora puede venderla en Alemania, en España, en Italia, en Polonia, sin barreras. Estamos hablando de los técnicos, de los ingenieros, de los diseñadores mexicanos que van a poder exportar servicios tecnológicos y servicios a empresas a todo el mercado europeo. El acuerdo también incluye disposiciones específicas para las pequeñas y medianas empresas mexicanas, que van a tener mayor acceso al mercado europeo. Piensen en eso. Las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el 95% del tejido empresarial de México, van a poder cruzar el Atlántico con sus productos. Eso no lo hizo ningún gobierno anterior, ninguno. Hay otro elemento que quiero destacar porque me parece profundamente simbólico. Durante la cumbre, por primera vez en la historia, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, va a intervenir ante el Senado mexicano. Primera vez que un dirigente de las instituciones de la Unión Europea habla ante el Senado de México. Primera vez en la historia. ¿Qué significa eso? Que México ya no es solo el país del otro lado del río Bravo que existe en función de su relación con Estados Unidos. México es un interlocutor global, un actor que la potencia económica más grande del mundo, la Unión Europea con sus 27 países, trata con el protocolo y el respeto que se le da a las grandes naciones.
Eso es lo que Sheinbaum está construyendo. Eso es lo que la Cuarta Transformación está construyendo. Y mientras esto ocurre, ¿qué hace la oposición? ¿Qué dicen el PRI y el PAN? Los mismos que durante 30 años de gobiernos neoliberales no fueron capaces de diversificar un solo punto porcentual de las exportaciones mexicanas. Los mismos que firmaban tratados diseñados para beneficiar a las corporaciones extranjeras y no al campo mexicano. Ahora guardan un silencio cómplice o salen a buscar algún pretexto para criticar. Alito Moreno, que tiene su partido desintegrado, que perdió 500,000 militantes en un año, que tiene investigaciones abiertas por triangulación de recursos, ese señor no tiene una sola palabra que decir sobre el mayor logro diplomático de México en años. Porque no tienen argumentos, porque cuando la realidad los desmiente, cuando los hechos los desmienten, el silencio es todo lo que les queda. Analistas internacionales ya señalan que este acuerdo convierte a México en un puente estratégico entre América del Norte y Europa en un momento en que el mundo se está reorganizando comercialmente. Con el TEMEC garantizando acceso a Estados Unidos y Canadá y con el nuevo acuerdo garantizando acceso a Europa, México se posiciona como el nodo de conexión entre dos de los mercados más grandes del planeta. Eso no es un accidente, eso no es suerte, eso es política económica inteligente, planificada, ejecutada con precisión. Y el mundo lo está viendo. Fíjense en este contraste que me parece absolutamente revelador. Mientras Trump usa el comercio como arma de coerción, mientras amenaza con aranceles del 30%, mientras firma decretos para vigilar el dinero de los migrantes, mientras intenta aislar a México económicamente para someterlo políticamente, Sheinbaum usa el comercio como herramienta de soberanía, como instrumento de libertad. Como mecanismo para construir un México que no tenga que doblar la rodilla ante ninguna potencia hegemónica, mientras Trump siembra presión, Sheinbaum cosecha alianzas. Mientras Trump cierra puertas, Sheinbaum abre continentes. Esa es la diferencia entre gobernar con miedo y gobernar con visión. El comercio entre la UE y México creció más del 75% en la última década con el viejo acuerdo. 75% de crecimiento con el tratado viejo, con el tratado incompleto, con el tratado que no tenía tasa cero para los alimentos. Ahora, con el nuevo acuerdo, con barreras eliminadas, con mecanismos modernos de resolución de disputas, con disposiciones para el comercio digital, con reconocimiento de denominaciones de origen mexicanas en toda Europa, con reglas específicas para proteger la inversión. Ese crecimiento va a ser exponencialmente mayor. Y esos beneficios van a llegar al campo mexicano, a las ciudades mexicanas, a las fábricas mexicanas, a las familias mexicanas. Porque al final de cuentas de eso se trata todo esto. No de números abstractos en un informe de comercio exterior. Se trata de que la abuela que cultiva café en Veracruz va a poder recibir mejor precio por su cosecha porque ahora hay un mercado europeo abierto para su producto. Se trata de que el joven ingeniero en Monterrey va a poder trabajar para empresas europeas desde México o exportar sus servicios directamente al mercado europeo. Se trata de que el fabricante de muebles en Jalisco va a poder competir en ferias de diseño en Milán y en París con sus productos protegidos por las mismas reglas que protegen a los productores europeos. Eso es lo que significa soberanía económica real. No la soberanía de los discursos vacíos que nos vendieron durante décadas los gobiernos del pasado. La soberanía concreta, la soberanía que se mide en oportunidades reales para gente real. Hoy, 22 de mayo de 2026, México le demostró al mundo que tiene la capacidad, la visión y la voluntad de construir su propio destino. Que no es el país pequeño que se sienta a esperar lo que decida el vecino del norte. Que es una nación de 130 millones de personas, con la segunda economía más grande de América Latina. Con una historia de 5.000 años, con una cultura que el mundo entero admira, y con una presidenta que gobierna con la cabeza fría, el corazón firme y la vista puesta en el largo plazo. A México se le respeta. La soberanía económica de nuestra patria no está a la venta, ni se negocia bajo presión, ni se entrega ante amenazas. Hoy lo demostramos, hoy lo firmamos, hoy lo sellamos ante el mundo. Y a todos los que dijeron que Sheinbaum no sabría manejar la presión de Trump, a todos los que apostaron a que México iba a doblarse, a todos los que desde los estudios de televisión y desde las columnas de los grandes periódicos predijeron el fracaso de la Cuarta Transformación, hoy tienen que ver esto y reconocer que se equivocaron. Que México no solo resistió, México avanzó, México creció, México abrió un continente entero.
Seguiremos informando de cada movimiento, de cada victoria, de cada logro que los grandes medios minimizan o ignoran. Si este video les fue útil, déjenme su like, déjenme su comentario, compartan con quien necesite escuchar estas noticias, suscríbanse si aún no lo han hecho y activen la campanita para que no se les escape nada. Porque en este canal no le tenemos miedo a la verdad. ¡Que viva México!